Hola, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, se Hola, profe. escucha. Buena. Bueno, retomando la clase del jueves, una cosa que no sé si fui lo suficientemente clara, es que la tesis de Carlos Bombecci, al explicar el desempeño industrial de la Argentina en los años 90, es que la expansión al inicio se explica en buena medida por la existencia de una significativa capacidad ociosa en general en la economía, que se manifiesta de dos maneras. Por un lado, el déficit, digamos que esta expansión da cuenta de esta significativa capacidad ociosa en la economía argentina, porque había baja utilización de, de mano de capacidad de planta, y a la vez una reducción de la demanda interna en los periodos previos que hacían una elevada capacidad de saldos exportables. Entonces, la modalidad que llevó adelante el ajuste interno tenía que ver con la necesidad de adecuar los desequilibrios externos prevalecientes. Entonces, a partir de esa hipótesis, va a desarrollar fundamentalmente, comparando en algunos momentos dos periodos y haciendo algunas referencias hasta hacia los años 70, ¿qué sucede con la capacidad instalada, con el empleo industrial, por supuesto, con las exportaciones, con las importaciones de bienes de capital que van a dar lugar a las inversiones, en particular del sector industrial, y hacia el final va a mirar el stock de capital, ¿sí? Con qué capacidad cuentan las empresas para poder avanzar. Los años 90, si bien dijimos que en términos de política industrial no tenían, digamos que la intención de la política industrial era tener reglas claras, regulaciones conocidas y una estabilidad macroeconómica, es decir, como que la política industrial era la no política industrial, se establecieron algunos regímenes especiales al principio de los 90, que fueron, en primer lugar, el régimen automotriz que perdura hasta nuestros días, con distintas adecuaciones, ¿sí? Y con distintas relaciones en términos a lo que sucede en el Mercosur y con la economía brasilera, ha sido como el principal destino de las políticas activas industriales del Estado argentino. El primer decreto del régimen es el 2677 del año 91, establece las pautas para establecer un régimen especial vigente a partir del 1 de enero del 92 y que se iba a extender hasta el año 99. Ese régimen, no tiene sentido ver cada una de las particularidades, pero es la que perdura con distintas modalidades hasta nuestros días.
quien establecía en términos generales que había definiciones de categorías e índices de contenido importado. ¿Cuánto era lo máximo que iban a tener de partes y piezas importadas los autos fabricados en la Argentina? En esta primera versión, ese componente importado se iba a ir reduciendo año a año. Y además establecía un régimen de importaciones compensadas para las empresas terminales que estaban radicadas en el país. En la primera versión del régimen automotriz, las empresas debían acreditar exportaciones que compensen uno a uno las importaciones. Esto después está este paripasu, de alguna manera, entre exportaciones e importaciones, que las empresas no cumplieron, se fue relajando y permitiendo compensar esas importaciones que realizaban a un arancel diferenciado con otras cosas, no necesariamente con exportaciones, con inversiones, con partes y piezas de empresas asociadas. También relacionado con el sector automotriz, en el año 95 se establece un régimen especial de canje. ¿Qué era esto? La posibilidad de vender, digamos, de canjear de alguna manera a un precio interesante autos que tenían más de 10 años de antigüedad por autos 0 kilómetros. Este sistema de canje vehicular se instaura en el momento en que empiezan a mermar las ventas producto del efecto tequila. ¿Qué pasó? En el año 95 les dije que se instauraba este régimen de canje vehicular con el objetivo fundado en la norma de actualizar el parque automotor, la contaminación y ese tipo de cosas, pero la razón es que en el año 95 la producción automotriz, eso se instauró en el mismo 95, pasó del año 94 de casi 410.000 autos a apenas 285.000. Otra de las medidas relacionadas con el sector industrial, instauradas en los 90, con un lapso corto de duración, fue el régimen de reconversión y especialización industrial. ¿Qué tenía por objetivo este régimen de reconversión y especialización industrial? Justamente que las empresas pudieran afrontar una economía más abierta, especializándose en la producción de la menor cantidad de bienes que la que realizaban en los años anteriores, al lograr esa especialización, hacerse más productivas, lograr exportar esos bienes en los que se habían concentrado y complementar su oferta al mercado interno con bienes importados. Entonces, ¿cómo funcionaba? Las empresas lo que tenían que hacer era incrementar sus exportaciones de determinadas posiciones arancelarias a partir de un año base, y por ese incremento que efectivamente lograban, no el que se comprometían, sino el efectivo, podían importar con un arancel diferenciado bienes de ese mismo capítulo. ¿Sí? Entonces, casi todas las empresas de papel y cartón, por ejemplo, que no son tantas, estaban adheridas. Entonces, ¿qué podían hacer? Dejar de producir cartón corrugado, por decir algo, para especializarse en cartón de determinado grosor, exportar más ese cartón, y por el diferencial de exportaciones en relación al año base podían importar cartón corrugado con un arancel más bajo que el vigente. Este régimen de reconversión y especialización industrial siguió hasta el año 96. Y algo de esto fue, digamos, es como de alguna manera algo parecido a lo que tomaban el régimen automotriz, y de hecho había muchas autopartistas que participaban de este régimen de reconversión y especialización industrial. Un régimen especial, también una política especial, fue dirigida
tarde al sector de bienes de capital. ¿Se acuerdan que dijimos que entre los 90, cuando hay una baja generalizada, más generalizada de los aranceles que la que ocurrió en los años 70, para fomentar las inversiones, se puso la tasa de los bienes, la tasa del arancel de los bienes de capital a cero. Eso obviamente perjudicó de manera directa a las empresas argentinas productoras de bienes de capital. Entonces, para compensar a estas empresas, se instauró el régimen de reintegros de bienes de capital en el año 93. ¿Qué hacía? ¿Cuál era el esquema de funcionamiento de este régimen? Aquellas empresas que demostraban que bajaban el valor de los bienes de capital que vendían internamente en relación el periodo de referencia, que no me acuerdo cuál es, el Estado les reintegraba esa diferencia. Es decir, lo que bajaban de precio lo reintegraba el Estado. Y después hubo otros dos programas más pequeños, uno denominado de polos productivos, mucho más, con menos fondos dedicados, mucho más desarticulado que los que les mencioné anteriormente. Y algunas políticas específicamente dedicadas a las pymes. Que de esos planes dedicados a las pymes, o de estos instrumentos dedicados a las pymes, el más importante fue el Programa Trienal de Desarrollo y Fomento a las Pymes, instaurado en el 92, y acá hubo como, además de que muchas veces las pymes no pueden acceder a este tipo de planes, o de programas, o de subsidios, para decirlo, de todo tipo de gama de políticas que suelen focalizarse en ese sector, tiene que ver muchas veces con la informalidad, ¿no? Con la que están los que trabajan en ese sector, y que muchas de estos regímenes de fomento tienen que ver con subsidios a las tasas en los bancos comerciales. Por ende, para presentar la carpeta tienen que validar esas presentaciones en aquel momento en la DGI, antecesora de la AFIP. Y además de los problemas de ingreso, digamos, de la formalidad, pero también de la burocracia asignada a esto, otra cosa que pasó en los años 90 en relación a las pymes es que cambió muchas veces de dependencia el organismo que instrumentaba este tipo de políticas. En algún momento hubo una subsecretaría PYME, en otro momento hubo algo separado del Ministerio de Producción, y además estos programas a veces no tenían una especie de ventanilla única, ni de consulta única. Y además piensen que estamos hablando en un momento donde Internet prácticamente no existía. De todos esos programas, el más importante es este programa trienal. Y como les mencioné en la clase pasada, una ley que tuvo mucha repercusión en la conformación de un nuevo sector de actividad es la Ley de Inversiones Mineras, la 24.196, que establece un tratamiento impositivo especial, básicamente la estabilidad durante 30 años, que estas compañías que llegaron a la Argentina a través para explotar yacimientos mineros bajo el amparo de esta reglamentación, no podían sufrir ningún tipo de impuestos que aquellos que estaban vigentes en el momento en que realizaron la inversión. En el caso de las actividades mineras que ya estaban en ejecución en la Argentina, el beneficio, que eran pocas igual y no de la envergadura que las que fueron atraídas por este régimen, se otorgaba al incremento de la capacidad productiva, ¿no? Si alguna empresa minera estaba desde los años 80 y hacía una nueva inversión a partir del 94, lo que invertía, o el incremento de la capacidad productiva, se iba a estar alcanzado por esta ley. Bueno.
Digamos, el grupito de artículos que están luego de la crisis, que son los que vamos a ver hoy, el primero que tienen que leer es Culfas y Shore. Digo, el orden, digamos, siempre seguimos el orden cronológico que dijimos en toda la unidad, incluso adentro de cada subetapa, digamos. Piensen que este artículo de Matías Culfas y Martín Shore, Matías Culfas el mismo fue ministro, y que luego de escribir, unos años después de escribir este artículo fue subsecretario PYME, fue escrito hacia fines del 2002, sí, apenas iniciada la recuperación. Mientras que los demás artículos de ese mismo sector están escritos bastante más adelante. Entonces lo que hacen Culfas y Shore, que Martín Shore también acompañó a Matías Culfas cuando fue subsecretario PYME, y estuvo, creo que en promoción de clústeres y redes productivas. Lo que plantean primero es qué pasó en la Argentina durante los años 90, ¿no? Planteados en el 2002, post-devaluación, qué fueron las cosas que emergieron, o qué características del entramado industrial emergen de la convertibilidad. Para ellos el primero es la desindustrialización, que los años 90 agudizaron los procesos de desindustrialización y reestructuración regresiva del sector industrial, que ya se habían iniciado a mediados de los 70. Digamos, a los primeros años de este siglo, la industria argentina tiene el mismo tamaño que 25 años atrás. Y que además, en esto de la desindustrialización, que es como denominan al concepto, lo peor es que ha perdido una de sus cualidades más importantes, que es ser la base, como la locomotora del resto de las actividades económicas, tanto en términos productivos en sí mismo, como de creación de puestos de trabajo. La segunda característica que observan como consecuencia del proceso vivido en los 90, es que hay mucho más primarización de esa producción y que la producción industrial es menos sofisticada. ¿Por qué sucede esto? Explican ellos. Porque la apertura comercial, implementada en los 90, indujo una fuerte desintegración de la fabricación, fundamentalmente en las ramas donde había más pequeñas empresas, más medianas y pequeñas empresas. Y que el crecimiento de la actividad industrial estuvo más ligado a los encadenamientos más cercanos al inicio de la etapa productiva. Adicionalmente, las firmas de mayor tamaño relativo, como expliqué, como una de las consecuencias del régimen de especialización industrial, pero no solamente las que participaron del régimen, generaban, producto de la apertura, una cada vez más importante complementación de la producción local con importaciones de productos finales. Y esto pasaba fundamentalmente en las empresas de mayor tamaño relativo. Una pregunta, profe. Sí. O sea, lo que pasaba era que había algunas, estas empresas, las más grandes, por más de que estén en el régimen o no, eran las que producían, pero producían cada vez menos. Entonces complementaban para satisfacer demanda con importaciones.
Sí, y además todo esto porque era un régimen que estaba más basado en la producción que en la valorización financiera. Entonces los excedentes no eran invertidos para ampliar la capacidad de planta, por ejemplo, o para Claro, ampliar la línea de producción, sino la especialización, por un lado, porque digamos, por las ventajas que genera la especialización en términos de productividad, pero a su vez, porque el objetivo, digamos, como que la lógica era más de valorización financiera que productiva, hacía que esos excedentes no se invirtieran nuevamente en el país y se complementara con importaciones, dada además la apertura comercial vigente, que en los años 80 no funcionaba de esa manera. perfecto. Gracias. Y esto siempre también como una diferencia importante entre las empresas grandes y las pequeñas, ¿no? Las grandes podían ajustarse a este nuevo esquema y las pequeñas no. Entonces, dentro de las pequeñas, que en algunos casos eran como proveedores de las empresas más grandes, empiezan a desmembrarse, a encontrarse en nichos mucho menos productivos, a desintegrarse de las empresas grandes. En algunos casos, hasta cerrar, como pasó en gran parte de los implementos agrícolas. Esto, digamos, esta situación da lugar a la tercera característica que ellos mencionan, que es la destrucción de los puestos de trabajo en el sector industrial. Es decir, creció la producción industrial en gran parte de los años 90, pero con reducción del empleo industrial, que podía verse en algún sentido como incremento de la productividad, pero a la vez incremento del desempleo, porque no es que esos obreros desempleados pudieron reinsertarse rápidamente en otras actividades, sino que generaron un desempleo creciente. Y por otro lado, el incremento de la productividad generado por la menor cantidad de mano de obra por producto terminado, por decirlo de alguna manera, no se vio reflejado en incremento de los salarios. Entonces, si bien por un lado se propugnaba que los incrementos de los salarios deberían ser en función de la productividad, en la práctica eso tampoco pasaba, y además de la destrucción de puestos de trabajo, se generó una redistribución más regresiva del ingreso. ¿Quién se apropió de las ventajas de la productividad? Obviamente, los empresarios del sector y en particular los de aquellos sectores más concentrados de empresas más grandes. Obviamente, encadenado a esto, otra de las características que observan Culfas y Shor es la concentración económica, derivada de los años 90. Según datos que muestran ellos, hacia fines de los 90, 100 firmas, las 100 firmas más grandes del sector industrial, generaban el 50% de la producción total. ¿Por qué esta concentración? Primero porque las empresas grandes tienen cierta autonomía como para diferenciarse un poco de lo que sucede en el ciclo interno. ¿Por qué? Porque en general son fuertes exportadoras, entonces no solamente exportan lo que no se vende internamente, digamos, no es un saldo exportable en función de lo que no pudieron vender acá, sino que tienen una estrategia desarrollada como exportadores. Entonces, cuando la demanda interna merma, ya tienen armado ese canal. Es decir, tienen una capacidad de respuesta contracíclica en relación al ciclo interno. Y además, muchas de estas grandes empresas destinan su producción al consumo de aquellos segmentos de mayor poder adquisitivo de la economía local. La quinta característica es la extranjerización. Verifican estos autores que hubo un incremento del grado de extranjerización de la producción y por ende una merma relativa de la importancia de los grupos económicos de capital local.
esto unido da lugar a la reconstrucción o reestructuración de los grupos económicos. No es que los grupos económicos locales se desintegraron porque pierden participación en la industria nacional, sino que modificaron la composición de sus activos, priorizando los activos líquidos en términos de los financieros, y esto hace a lo que lo que plantearon al inicio del artículo, que la valorización financiera es una de las características de este periodo en contra de la valorización del capital físico. Y la última característica, en realidad no la última, ellos lo plantean como la anteúltima, pero la última más o menos ya la dije, que es la redistribución regresiva del ingreso al interior del sector industrial, pero también desde el trabajo al capital, como dijera, quienes se apropian del beneficio del incremento de la productividad, los dueños del capital, pero dentro vieron que en la distribución del ingreso, cuando lo miramos por no sé la palabra. Cuando lo miramos por componente, vamos a mirar los asalariados, la explotación de capital, digamos, ese grupito es el que aumenta su participación, pero a la vez hay un trasvasamiento de las empresas más pequeñas a las más grandes. Entonces, esta especie de, digamos, quizás un poco el sentido de los años 70, esto del disciplinamiento, dicen Culpas y Short, que se vuelve a verificar en los años 90, porque se genera un mayor disciplinamiento de la clase trabajadora y también de los empresarios menos concentrados, que son de alguna manera los perdedores. Y el aspecto que me quedaba, que este era complementar el anterior, es que hubo una preeminencia del contexto macro por encima de las capacidades microeconómicas de cada una de las empresas. Es decir, que el entorno de los negocios que da la característica macroeconómica fue como más importante para el desempeño industrial que las propias capacidades individuales de las empresas. Entonces, tras el derrumbe de la convertibilidad, la industria produce niveles similares a los que vimos en 1974, con menor cantidad de entramados productivos, más desarticulado, y por eso el sector industrial va a tener más dificultades, plantean ellos, para liderar un nuevo proceso de crecimiento económico. El volumen físico, digo, para no medirlo en valores, sino en términos de la cantidad de cosas que se producen, la producción industrial disminuyó 3 años seguidos. Y por ende, el empleo relacionado con el sector manufacturero bajó un 20% entre el 97 y el 2001. Y lo mismo las horas trabajadas. ¿No? ¿Por qué digo esto de las horas trabajadas? Porque cuando hay un incremento de la producción que se tiene que abastecer rápidamente, los empresarios no salen a contratar nuevos trabajadores, sino que se incrementan primero las horas trabajadas a través del pago de las extras, ¿no? Porque ya tienen gente que tiene el expertise, que sabe lo que tiene que hacer,
y que no existe, y que es más rápido incrementar. Entonces, las horas trabajadas se reducen por dos motivos, en algunos motivos. Primero, porque no hay horas extras, pero en momentos de crisis también por suspensiones, ¿no? Suspensión de personal, como pasó en varios sectores. Dije, bajó más o menos un 20% el empleo industrial entre el 97 y el 2001, como dan cuenta Culpas y Shore, pero también el salario medio de los que quedaron empleados se redujo un 3%. ¿Sí? Entonces, estas dos características, mayor productividad a través de menor empleo y encima menores remuneraciones, hace que suba el componente que ahora no me acuerdo bien cómo se llama, que es el margen bruto de explotación, ¿no? Cuando miramos las cuentas nacionales, se llama así. Entonces, luego de analizar algunos datos, van a mirar por qué son los factores explicativos. Digamos, primero muestran cómo queda el sector industrial, dan cuenta de cómo evolucionaron los números en los 90, pero con énfasis en particular en la caída, es decir, del 97 al 2001, y luego cuáles son los factores que explican este retroceso industrial. Entonces dicen que hay tendencias, dos cosas. Por un lado, tendencias estructurales y por otro, características propias de las políticas implementadas en los años 90. Dentro de estas restricciones estructurales, obviamente que se combinan, ¿no?, bastante unas con otras, porque el contexto, las tendencias estructurales son producto de políticas tomadas en algún momento, más allá de que algunas cosas sean producto de la globalización y de condiciones generales internacionales. Pero dentro de estas restricciones está el grado de apertura importante en un contexto de un atraso cambiario. Entonces, apertura con atraso cambiario perjudica a aquellos sectores más desprotegidos. Dentro del sector industrial, casi todos, como el sector casi todos menos el sector automotriz. En este contexto también la estructura de precios relativos, a diferencia de lo que vamos a ver post-convertibilidad, es desfavorable en términos generales a los productos industriales. Y dentro de que es desfavorable, es más desfavorable para las empresas más pequeñas. ¿Por qué más? ¿Por qué? Porque ya vimos del proceso de concentración que hace que cada vez sean más oligopólicos los mercados. Las empresas más pequeñas para competir tienen menor apropiación de este excedente, se achica el mercado donde participan, tampoco se cumplió, tampoco se llevó adelante una política importante de compra nacional, y las restricciones típicas que tienen las empresas más pequeñas en relación al acceso al mercado de crédito, por problemas de escala, de accesibilidad. Piensen que en la convertibilidad a las empresas grandes les convenía endeudarse en dólares en el exterior. Y eso para una empresa pequeña era prácticamente imposible. A todo esto, ellos dicen que encima, en los 2 años del gobierno de la Rúa, se aplicaron, y bueno, y también algunos de Menem, políticas bien de corte fiscalista, tanto a nivel nacional como provincial, que apuntando a reducir el déficit fiscal o a generar un superávit fiscal que permitiera afrontar el pago de la deuda, bla, 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 generaron modificaciones en el sistema tributario
que impactaron de manera directa e indirecta en las empresas. Indirectamente también a través del achicamiento de la demanda doméstica, entre otras cosas, por el casi congelamiento de los salarios del sector público. Lo que ellos van a señalar como una medida interesante a favor del sector industrial y productivo, son los planes de competitividad que estableció Domingo Cavallo, segunda versión, tercera versión en realidad, como ministro de Economía de la Rúa. Estos planes, impulsados en el año 2001, se trataban de unir el rol del Estado con el empresariado, con los sindicatos, para reducirle algunos impuestos a las empresas bajo el cumplimiento, o que cumplieran con ciertos compromisos, como el incremento de las inversiones, la contratación de personal, pero también en general una revisión de los convenios colectivos. En ese contexto recesivo, la verdad que en el contexto hiperrecesivo que esto se implementó, no fueron efectivos, y en todo caso, si se llegaron a implementar, terminaron siendo más un beneficio para la rentabilidad del empresario que para un incremento efectivo de la demanda. También, en un momento después de 3 años de caída, estos planes de competitividad que se firmaron por sectores, era muy difícil que generaran incremento de las inversiones. Primero que cuando se firmó, obviamente, esto era agosto, septiembre del 2001, nadie se imaginaba lo que iba a pasar en solo 5 meses. Pero de todas maneras era difícil prever en el corto plazo un incremento de las inversiones, por más que estuviesen los planes de competitividad, porque las empresas tenían capacidad de producir más. Obviamente que el establecimiento del corralito en el 2001, la maxi devaluación, disminuye el poder adquisitivo de los salarios y se agudizan todas esas tendencias que se vislumbraban en los últimos 3 o 4 años. Estos artículos a veces es como muy interesante verlos como críticamente, ¿no? Porque ¿qué decían en el 2002? Que si bien este cambio de precios relativos tendría a favorecer más actividades que estaban, digamos, a cambiar las rentabilidades relativas, ellos dicen que la situación era como tan catastrófica por las cosas que mencionaron antes, que no permiten avisorar en el corto plazo, dicen así, no permiten avisorar en el corto plazo, un escenario de reversión de la crisis de la industria manufacturera. ¿Por qué? Dicen, porque el impacto de estas medidas otra vez va a tener un carácter asimétrico, porque por más que la devaluación sea igual para todo el mundo, la forma en que la van a poder enfrentar las distintas empresas por la concentración, por el incremento de rentabilidades, por la pérdida del empleo, va a ser diferente. Ellos, mirando los primeros años, los primeros meses del cambio de régimen, dice el incremento que se da en el tipo de cambio, la devaluación, va a favorecer especialmente a los grandes grupos económicos locales y a los grandes grupos extranjeros que operan en la Argentina. ¿Por qué? Porque en primer lugar reduce los ingresos de los trabajadores, por ende costos salariales, ¿no? Reduce en dólares los costos salariales y incrementa
los márgenes brutos de rentabilidad empresaria. ¿En quiénes está pensando? Obviamente en aquellas empresas que ya exportaban con anterioridad. Y la última parte del artículo, le ponen un poco de optimismo y establecen lineamientos propositivos para superar esa crisis industrial. Miren que ahí me parece que vienen a chequear que tenga llave. Me tengo llave. Gracias. Hasta luego. En realidad, voy a chequear tener la computadora. Bien. Entonces, esas líneas, las últimas, los conceptos propositivos, léanlos a la luz de los demás artículos. Y efectivamente, a partir del cambio de régimen, se hicieron algunas de las cosas que se plantean en estas dos paginitas, siendo que además, quienes la escribieron, participaron de las definiciones, ¿no? Vuelvo a decir, Matías Culfa fue secretario PYME, no me acuerdo cómo era exactamente el cargo, y Martín Shore lo acompañó en ese equipo. Bien. Después de este artículo, entonces, tienen que leer el del CEP 2008. CEP 2008. El artículo del CEP 2008 obviamente no llega hasta el 2008, sino que analiza la información del 2003 al 2007, es decir, todos los años de crecimiento, o todos años de crecimiento, del nuevo régimen, por así decirlo. ¿Qué va a decir el CEP? ¿No? El CEP es el Centro de Investigaciones, creo que les dije en la clase pasada, de la Secretaría de Industria, o como se llame en cada uno de los momentos. Obviamente, el periodo 2003-2007 fue un periodo glorioso para la industria. Creció en promedio en esos 4 años un 9% anual. Y este crecimiento estuvo motorizado por el gasto interno, es decir, por el consumo, por la inversión y también en alguna medida por el incremento de las exportaciones. ¿Qué pasó? Durante años de un esquema cambiario estable, logró la Argentina superávits comerciales y a la vez superávit fiscal, ya hemos dicho, que lo hicieron, según el CEP, menos vulnerable a los cambios en las condiciones internacionales. En el 2007, sí. Recién decías el superávit fiscal, ¿no? ¿Mm? Comercial no, sí. También, comercial y fiscal, También las dos cosas. Los primeros años de la postconvertibilidad, obviamente no en el 2002, o 2002 incluso también, lo vamos a ver bien en la próxima unidad. Las importaciones cayeron, imagínate que la devaluación pasó de 1 a casi 4, y las exportaciones crecieron. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, este superávit comercial y fiscal se da más que nada por la devaluación, ¿no? En gran parte por la devaluación, también por el rápido crecimiento que logran las empresas, incentivadas por la demanda externa, la fuerte demanda externa en los primeros meses. Luego también por la demanda interna, consumo e inversión. Perfecto. Y otra de las características importantes de este proceso de 4 o 5 años es el incremento de empleo, la generación de puestos de trabajo. La tasa de desocupación fue descendiendo casi de manera constante. Este crecimiento que se da en el periodo 2003-2007 genera una recuperación más importante
que todas las salidas de las crisis anteriores. Es decir, es más rápida esa recuperación que la que se da en el 71-74, más importante, en términos de índices de volumen físico, y lo mismo que la que se da a la salida de digamos, con la instauración del plan de convertibilidad saliendo de la crisis de la hiperinflación. ¿Qué dice el CEP? ¿A qué se debe esto? Que es la recuperación más rápida de las últimas crisis. Que el cambio en los precios relativos generados de la devaluación de la salida de la convertibilidad dio lugar a una fortísima recuperación de la rentabilidad de la producción de bienes comerciables con el resto del mundo. ¿Cuáles? Y agropecuarios, mineros e industriales. Y un incremento de la competitividad precio, ¿no? Fundamentalmente esta ventaja se da por competitividad precio, no necesariamente mayor productividad. Y las ventajas de la competitividad precio no solamente se dan en relación a las exportaciones, que permiten llegar a exportar, sino también en el mercado interno y actúan reemplazando las importaciones. Entonces, la reversión de todo este proceso de crisis que empezó en el año 98 fue impulsado ahora sí por la industria manufacturera. Obviamente el crecimiento del sector industrial va a traccionar una mejora en el empleo. En primer lugar, en los sectores transables. Y además porque la modificación del tipo de cambio hace más rentables aquellas actividades más trabajo intensivas, a diferencia de lo que sucedía en los 90. Es decir, el tipo de cambio favorecía aquellas ramas de actividad más trabajo intensivas, independientemente de que estuvieran en el sector transable, porque también esa ventaja terminaba llegando al sector no transable. ¿Dónde ocurre esto? Lo que señalan es una línea muy chiquitita del artículo, pero que es importante recordar siempre que estos canales de transmisión de la competitividad del salario en primera instancia termina repercutiendo también en los sectores no transables, en los países como los nuestros, como los latinoamericanos, porque los bienes de capital tienen un alto componente importado. Entonces, indirectamente, también hacen que ese sector crezca menos, que la intensidad del capital no crezca a la par que aquellos sectores que son más intensivos en mano de obra. Obviamente, que el acelerado crecimiento y la rápida respuesta a la crisis en el 2003-2004 se pudo hacer, se logró, por la disponibilidad de espacio en las fábricas, ¿no? La disponibilidad de ¿qué? De capacidad ociosa al interior de las empresas, lo que permitía acelerar la producción sin necesidad de invertir. Según los datos del CEP, en el 2002, el uso de la capacidad instalada en promedio en la Argentina era cerca del 56%. Y en el 2003 ya había subido 10 puntos. Estábamos, o sea, en solo un año subió 10 puntos, y en el 2004, o sea, 2 años después del crecimiento, llegamos al 70%. Entonces, hasta el 2004, con una capacidad instalada de más o menos el 70%,
el crecimiento se hace prácticamente sin inversiones nuevas. No quiere decir que no haya habido ninguna, sino que en términos generales o de promedio, lo que más importante para la recuperación fue la existencia de esa capacidad no utilizada y no tanto la inversión. Sin embargo, a partir del año 2005, sí el incremento de la producción se basa en inversiones que dan lugar a la ampliación de las plantas, a la generación de nuevas líneas de producción, o el mejoramiento de la tecnología. En ese artículo del CEP hay un gráfico, el número 10, que es muy esclarecedor en términos de esto. El gráfico este lo que mira es cómo influye en la capacidad instalada y la ampliación de la capacidad productiva en el crecimiento desde los años 2003 al 2007. Y luego va a mirar ese mismo tema, cuánto es la inversión y cuánto es el uso de la capacidad instalada como fuentes de ese crecimiento por sectores. Cuadro 2, página 23. Bien. Un indicador alternativo que CEP utiliza para demostrar que a partir del 2005 cambia como la razón, digamos, la fuente, no sé si es la fuente, que más motoriza el crecimiento de la industria, y para demostrar que efectivamente hay más inversiones, son las importaciones de bienes de capital. Importaciones de bienes de capital destinadas al sector manufacturero, que crecieron enormemente entre el 2003 y 2007, pero fundamentalmente a partir del año 2005. 2003, recordemos, un año donde empieza el crecimiento, pero por uso de la capacidad instalada, entonces entre el 2003 y el 2007 crece más del 250% la importación de bienes de capital para el sector manufacturero. Y a partir de esto van a tratar de ver un poco más los gastos en investigación y desarrollo, como porcentaje del PBI, ínfimos en el 2002, seguían siendo muy bajos en el 2004, pero con una tendencia creciente. Y la segunda parte del artículo, trata de ver en esta misma evolución, 2003-2007, dejando de lado las generalidades del comportamiento de la industria en términos agregados, como vimos hasta recién, ver cuáles son las ramas productivas, los sectores, a los que les fue mejor y a los que les fue peor. Y para eso van a hacer una comparación entre los años de crecimiento de los 90 versus los años de crecimiento del 2004 al 2007. Por supuesto que lo que van a concluir es que las ramas productivas que reaccionaron más rápidamente o en mayor proporción fueron aquellas que ya estaban orientadas al mercado externo. ¿Cuáles son estas? Las ramas productoras de insumos intermedios de uso difundido, ¿no? Commodities. Que además gozaron de una situación internacional de precios bastante auspiciosos. ¿Cuáles son específicamente? Aceites,
metales básicos, combustibles, cueros. ¿Qué pasa? Estos sectores que además, digamos, tradicionalmente eran exportadores, ante la crisis en Argentina, la menor demanda interna, podían rápidamente colocar sus saldos exportables en el resto del mundo. En cambio, a partir del segundo semestre del 2002 y más intensamente durante el 2003, el mayor dinamismo lo tuvieron las ramas de actividad orientadas al mercado interno que habían sufrido la competencia de las importaciones en los últimos años de la convertibilidad. Entonces ahí se da una especie de sustitución de importaciones por incremento de la producción local. ¿Dónde pasa esto? En el sector textil, en la metalmecánica. En la metalmecánica, que fue uno de los sectores más perdedores de los 90, el cambio, digamos, es decir, más perdedores porque fueron muy afectados por la importación. Acuérdense que dijimos que hubo un régimen especial a los bienes de capital, pero tardío. El cambio de precios relativos como que de alguna manera sobrecompensó, dice el CEP, el fuerte achicamiento del mercado local. Y ya más avanzado el crecimiento, empiezan a sumarse a esta ola de crecimiento las ramas vinculadas al consumo de bienes durables y de inversión que estaban más rezagadas, ¿no? Primero se recuperan aquellos que son exportadores, luego aquellos que son sustitutivos de las importaciones que hasta el momento, hasta la convertibilidad se realizaban, digamos, más relacionado con insumos y con bienes de consumo, y los bienes de consumo durables son los últimos en recuperarse, ¿no? Entonces, van a cerrar el artículo con un cuadro, que es el cuadro 3, donde agrupan los sectores productivos comparando el crecimiento de aquellos sectores que crecieron más que el promedio en el periodo de crecimiento de postconvertibilidad. Entonces van a tener, por un lado, como si fuesen en las columnas, aquellos sectores que crecieron más rápido o más lento que el promedio en el periodo 2004-2007, y como es un cuadro de doble entrada, en las filas van a estar aquellos sectores que superaron el máximo de producción que tuvieron en los 90 y aquellos que no lo superaron. Entonces vamos a encontrar en un cuadrante aquellos sectores que mejor les fue. ¿En qué sentido? Que crecieron más que el promedio y lograron superar el mayor éxito de los años 90. Y otros vamos a encontrar con sectores que crecieron más que el promedio en los 2000, pero que sin embargo no superaron la producción de los años 90. Entonces, solo 3 sectores son aquellos que hicieron las dos cosas, crecieron muy rápido en los 2000 y superaron lo que habían alcanzado en los 90. ¿Quiénes son? ¿Cuáles? Vehículos automotores, minerales no metálicos y maquinaria y equipo. Bueno, sector automotriz, ya venimos charlando, que siempre ha sido como un sector como más protegido. ¿Y saben qué son los minerales no metálicos? Son aquellas industrias, aquellos sectores que son extractivos de la minería, que no son acero, y que se usan básicamente para la construcción, ¿sí? Las arcillas, cales, ese tipo de cosas, que hacen a la minería, que muchas veces no los tenemos registrados como minería, y por ejemplo son los que hacen que la provincia de Buenos Aires, hasta el boom de las inversiones mineras, sea la provincia minera más importante en términos de valor bruto de producción, porque están las cementeras, las ladrilleras, las canteras de piedras que se usan para la construcción. Entonces, vehículos automotores, minerales no metálicos y maquinaria y equipo, les va muy bien
más que el promedio, en el 2002 también, que superan los máximos que habían tenido en los 90. Minerales no metálicos también le ha habido muy bien en los 90. Digo, no es que la base de comparación de los 90 fue mala, sino que en los 90, con, por ejemplo, el incremento de los préstamos hipotecarios en dólares en una tasa más baja, hubo algún boom de la construcción, que implicó que a minerales no metálicos también le haya ido en los 90. Entonces, que en el periodo 2003-2007, 2004-2007, hayan superado eso, implica un crecimiento súper importante. En cambio, maquinaria de equipo, que superó lo que sucedió en los 90 fue un sector que no le fue muy bien, que se mantuvo bastante estancado. Bien, y los otros sectores a los que les fue peor, digamos, ¿quiénes son los peores peores? Los que se comportaron peor que el promedio y que además estuvieron por debajo del comportamiento de los años 90, que son los textiles, maquinaria de oficina, informática y contabilidad, y otros equipos de transporte donde no están incluidos los autos. Luego de este, CEF, tienen que leer el artículo de Senda. Senda era un centro de investigación de la UBA, donde estaban algunos otros personajes que también después van a ser los que tomen decisiones de política económica. En Senda estaba Axel Kicillof. Se me olvidó. A ver. El artículo ya tiene un título llamativo, ¿no? ¿Y dónde está el piloto? El crecimiento de la industria sin política industrial. Entonces, la crítica que van a hacer es que la política macroeconómica generó un determinado comportamiento, que es lo que van a analizar en las primeras páginas del artículo, donde su hipótesis es que el esquema macroeconómico es fundamentalmente lo que ha contribuido al crecimiento del sector manufacturero, y ellos proponen una serie de ejes sobre los cuales se debería articular una verdadera política industrial. Es decir, ellos consideran que no hubo una política dedicada específicamente al sector, pero que sin embargo al sector industrial le fue bien, pero que le podría ir mejor tomando. Una pregunta, no es que critican a las políticas de los 90, sino a las de 2003-2007. Exactamente. Si bien el artículo al principio va un poquito hacia atrás para contar cómo evoluciona la actividad industrial de los 90, se centran en el crecimiento de posconvertibilidad. Entonces, ellos van a mostrar que efectivamente hubo un crecimiento importante en la industria a partir del 2002, tanto en el índice de obreros ocupados, como en la productividad, incluso. Digamos, un tema que no levantaron tanto Culfas y Yorn en el artículo anterior, en el uso de la capacidad instalada, y eso da lugar a un incremento del nivel de actividad. Digamos, que sube constantemente del 2002 al 2007, que es cuando termina su análisis, y que después eso se vislumbra en casi todos los sectores de la industria. Ellos van a analizar, obviamente que en relación al EMI, ellos toman como indicador el estimador mensual industrial, ¿no? Para tener más datos. Acuérdense que el EMI justamente está por mes, mientras que el PBI lo podemos tener por trimestres únicamente, y en ese momento parece que no estaban las cuentas trimestrales. Entonces, a partir del crecimiento promedio del EMI,
ven qué sectores están por encima de ese crecimiento, qué sectores están por debajo. Y dicen que la macroeconomía vigente durante la posconvertibilidad es el que ha favorecido el crecimiento del sector industrial. Es decir, que el esquema de precios relativos propio de un tipo de un esquema vigente de tipo de cambio real competitivo es lo que posibilitó el incremento de la producción y el incremento de empleo en el sector industrial. Entonces, van a desglosar lo que ellos consideran la macroeconomía que favoreció al sector industrial. Entonces, lo primero que van a analizar es que el tipo de cambio generó ganancias de competitividad-precio. Entonces, el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo fue uno de los motores del proceso de reindustrialización a partir del 2002. Dicen que incluso el tipo de cambio real multilateral es casi el más alto de los últimos 17 años, solamente superado por el 2002, ¿no? El momento de algunos meses de la devaluación, inmediatos a la devaluación. Bueno, obviamente esta medida horizontal, de un tipo horizontal, porque afecta a todos por igual, tiene impactos diferenciales, favorece a las industrias de trabajo intensivas, por eso, por eso es la incorporación acelerada de personal, y que también da una ventaja particular a los sectores que ya eran productores de bienes exportables. Es decir, eso es prácticamente estas ramas exportables son básicamente el sector industrial, por eso las empresas de servicios están como en rezago en relación a lo que puede suceder en el sector industrial. El segundo componente de esta política macroeconómica que benefició al sector industrial en particular es la tasa de interés real, que hay un menor costo del endeudamiento. Es decir, la tasa de interés real que ven los empresarios es menor a la que se observó durante la década de los 90, producto, por un lado, de la gran liquidez internacional, que bajó la tasa de interés de referencia, también porque hay menos prima de riesgo soberano, porque Argentina reestructuró la deuda rápidamente, la menor expectativa de devaluación, que hacía que la prima de riesgo país a fines del 99, principios del 2002, también fuese más alta que en este momento, y eso repercute obviamente en la tasa de interés. Y, si quieren la parte negativa, la mayor tasa de inflación. Entonces, la tasa de interés promedio para el endeudamiento de corto plazo de las empresas, incluidas las pymes, baja en el periodo 2003-2006 en relación al periodo 93-2000. Otra de las medidas que ayuda es la política de ingresos. Costos laborales reducidos y masa salarial más grande. Incremento de la población ocupada,
junto a un incremento de los salarios en términos reales, permiten incrementar la demanda, ¿no? Y la última, no me acuerdo cuántas van, la última de las cosas que plantean como horizontales, pero que afectaron particularmente a la industria, digo, en esto en lo anterior, digo, para ser más precisa, es el incremento del salario real y la mayor capacidad de compra, repercute en gran medida en la compra de manufacturas elaboradas en el país. Desde bienes de consumo, desde, no sé, comida, alimentos, bebida, textiles, indumentaria, pero también después bienes de consumo durable. Y el último punto es la especificación de las tarifas, que lleva a una reducción en términos relativos del costo energético. Es decir, más allá de algunos reacomodamientos y de subas de los costos de la electricidad, del gas, las empresas industriales en este periodo tienen una especie de tarifas diferenciales en relación a lo que sucedía en los años 90. Y mucho más en relación a los costos de esos servicios en el resto del mundo. Entonces, ¿quiénes son las beneficiadas? Aquellas industrias que son más intensivas en el uso de energía dentro de su proceso de producción. ¿Quiénes son específicamente las que usan mucha energía? Siderurgia, química, petroquímica, celulosa y papel. Bien. El siguiente apartado de este artículo, para decir que en realidad son más poderosas las medidas macroeconómicas que, no sé si lo dicen más poderosas, pero que se requiere mayor política industrial, hacen un repaso de las políticas dirigidas al fomento industrial que se realizaron en este periodo. Y, en primer lugar, van a hablar del régimen de promoción de inversiones y de bienes de capital. Este es un mecanismo que utilizaron grandes empresas, que lo que hacían era, lo que permitía hacer es la amortización acelerada o la devolución anticipada del impuesto al valor agregado incluido en esas inversiones. También señalan, y este es medio raro que esté metido en este coso, es la protección del mercado interno. Y acá está hablando no por el tipo de cambio, sino de algunas medidas específicas, instrumentos comerciales específicos que limitaron la competencia de algunos países, como Brasil, por ejemplo. Medidas antidumping, básicamente, ¿no? O medidas pararancelarias en algún caso, para productos provenientes básicamente de China o del sudeste asiático. Es decir, no una cosa generalizada, que alcanzaron algunos sectores, en algunos casos algunas empresas de algunos sectores. También le ponen como de un condimento de esto fue parte de una política industrial, las retenciones diferenciales a las exportaciones. ¿Qué se establece? Se establece un régimen especial donde los derechos de exportación son decrecientes a medida que se incrementa el valor agregado. ¿Sí? Cosas más agregadas con menores retenciones, lo que lleva a que se trate de elaborar más en el país, y eso ellos dicen puede estar afectando, puede haber sido una medida de política industrial porque implica un estímulo a la elaboración, a la mayor elaboración de productos locales. Es decir, no, por ejemplo, el aceite tiene menos retenciones que la exportación del grano, o tenía.
Y el régimen automotriz, ¿no? Otra vez el complejo automotriz tiene un tratamiento diferencial a partir de una reformulación de lo que se venía planteando. Acuérdense que el primer planteo seguía hasta el 99, pero nunca dejó de tener un régimen especial de protección, siempre en el marco de un acuerdo compensado con Brasil. Y luego los regímenes, que ahora vamos a charlar un poquitito, los regímenes provinciales. Desde las décadas del 70, 72, Tierra del Fuego tiene un régimen especial de promoción industrial, al cual se le dan incentivos fiscales y también aduaneros a las empresas que están radicadas en la isla. Donde, como saben, si hay una industria más bien ensambladora de bienes electrónicos. ¿Qué pasó en el marco de este régimen, donde la medida más importante es la que se publicó hoy en el boletín oficial, ¿no? Que es que lo habíamos charlado el jueves pasado, que era que se estaba firmando la extensión del régimen, cuando se había anunciado, se publicó hoy, pero se firmó el 22, el viernes. Bueno, vuelvo. En el 2003 ya hubo como un incentivo adicional al régimen de Tierra del Fuego, que es abrieron el registro a nuevas empresas que se puedan instalar ahí y gozar de estos beneficios. Y además el vencimiento del régimen estaba previsto para el 2013, ¿sí? 2013. Pero se extendieron, no me acuerdo exactamente el año, en el 2003 se reabrió el registro, no me acuerdo si en ese mismo año, o un poquito después, perdón, eso no me lo acuerdo, se extendió el régimen hasta el 2013 al 2023, es decir, vencía el año que viene. Y a esto complementamos lo que pasó ahora. ¿Qué pasó ahora? Se extendió el viernes, a través del nuevo decreto, la promoción industrial de Tierra del Fuego hasta el 31 de diciembre del año 2038. Pero sí, en ese momento, si pasados los 12 años de este nuevo incremento que se da ahora, la zona que tiene características similares, que es en Manaos, Brasil, que tiene un régimen que dura al 70 y pico, si Brasil mantiene todas las mismas regulaciones en Manaos, automáticamente el régimen de Tierra del Fuego se extiende por 15 años más, a partir del 1 de enero del 2039. Y también se abre el registro a nuevas empresas y nuevas inversiones. También existen 4 regímenes especiales en otras provincias, que se los llama el régimen de las 4 provincias, San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca, que venían de épocas anteriores y que permitieron alguna reformulación en los primeros años de la posconvertibilidad. Digo, La Rioja y Catamarca son de las provincias donde dentro de su entramado industrial, que vimos que era relativamente poco, hay importante participación del sector textil. ¿Sí? Es impresionante las fábricas textiles que hay en La Rioja y en Catamarca, fundamentalmente, amparadas por este régimen, ¿no? Entonces, a partir de estas, digamos, de lo que pasó en la macro y las pocas cosas que tratan de ver como incentivadas en lo industrial, establecen las necesidades de la verdadera política industrial, en las últimas 2 páginas. Que implica tomar decisiones estratégicas en 3 aspectos clave. El primero y fundamental, ¿cuántos fondos se van a destinar a incentivar al sector industrial? ¿No? Porque podemos tener un montón de políticas, préstamos buenísimos a tasas subsidiadas, pero si solamente vamos a subsidiar hasta 100 millones de pesos en 4 años, los que se apropien de eso van a ser muy pocas empresas. Entonces, ¿cuánta plata vamos a destinar? Y en segunda instancia, ¿a quién vamos a orientar esas políticas? ¿Hacia qué tipo de empresas?
Y ahí, ¿qué tipo de empresas? Otra vez se vuelve a abrir el abanico, como ellos dicen, en que sean empresas estatales, que sean empresas de capital local, que sean empresas transnacionales o bien que sean pymes. Entonces, ¿qué es una decisión? Focalizar en tipo de empresa y luego en el carácter estratégico que sería el sector de esas empresas. La determinación de los sectores o de las actividades que son las que requieren o que se quiere fomentar. Entonces, y ahí ¿cuál es el debate? Si vamos a fomentar aquellas, digo en términos generales, más allá de lo que dice el artículo, ¿qué queremos fomentar? ¿A las empresas o a los sectores que generen más empleo? ¿A las que generen mayor valor agregado? ¿A las que generen mayor exportaciones? ¿A las que suplanten más importaciones? Ese es un debate siempre vigente del objetivo de la política industrial. ¿Cuál de todos los cuellos de botella que solemos tener queremos atacar? ¿Qué consideramos más relevante? ¿Disminuir el desempleo? ¿Disminuir la restricción externa? Eso también está bueno, esto lo plantearon en el 2007 por el grupo de Axel, es ver qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Obviamente que el artículo termina diciendo que esto es súper complejo y que no es fácil determinar dónde hacer, y quizás esto de definir qué sectores industriales fomentar fue algo de lo que hicieron Japón y Corea del Sur, Japón primero y Corea del Sur después, diciendo vamos a copiar hasta superar a la tecnología de las empresas. Bueno, otra de las opciones es focalizarse en aquellas empresas que generen mayor progreso tecnológico, ¿no? Y esto es un poco lo que hizo Corea del Sur, copiamos todo lo que haga Japón para luego superarlo, y Samsung empezó copiando. Bien, y después tienen que leer Fernández Brugna y Fernando Porta. Justo Cecilia mañana pasado va a dar una charla, digo Cecilia como si la conociera, pero no la conozco más que digo, hola, chau. Ella hoy es directora del Banco Nación, y justo me llegó una notita, ahora se los paso. Eventos, acá está. Mañana, no, el miércoles van a hacer una charla auspiciada por la Universidad de Quilmes y creo que es el propio Banco Nación, donde va a hablar Cecilia, Guillermo Bierza, que también es otro director del Banco Central, y Matías Bernengo. No sé si saben quién es Matías Bernengo, que es un economista argentino, creo que está en Estados Unidos ahora, con un corte más heterodoxo, si está, que alguna vez, digamos que participa de una de las revistas keynesianas, que hace unos años vino a dar una charla a la facultad, hace ya bastante. Bueno, ¿qué plantean Cecilia Fernández Bugna y Fernando Porta? Ellos lo que tratan de ver es si el cambio de régimen macroeconómico, quiero decir en qué año se escribió, esto es del 2007 también, si el cambio de régimen macroeconómico conlleva o promueve un nuevo modelo productivo. Esa es la pregunta que tratan de responderse. ¿Qué van a concluir? Más o menos así. Que el set de precios relativos post-devaluación incentivó reestructuraciones sectoriales que favorecieron en términos generales a la industria manufacturera, de tal modo que lograron posicionar a la industria manufacturera como la locomotora del crecimiento, pero que sin embargo no fue suficiente, por lo menos hasta el 2007, para generar
situaciones o respuestas microeconómicas al interior de los sectores que hayan generado mayor sofisticación de la producción o cambios o innovaciones de productos o de procesos. Entonces, para ellos, dado que no hubo ni cosas más sofisticadas, ni innovaciones, ni de productos, ni de procesos, en su gran mayoría, no quiere decir que no se haya habido en ningún momento, esta situación hace que se haya como que las respuestas a estos estímulos macroeconómicos, que si bien fueron beneficiosos para el sector industrial, estuvieron muy condicionados por la configuración de la estructura productiva heredada de los 90. Entonces, ellos van a ver que en los 90, en los años 90, en los periodos de crecimiento del año 90, hubo alguna modernización, producto de la apertura, de la incorporación de bienes de capital extranjeros, de la concentración, pero que esa modernización fue bastante heterogénea. Es decir, no pegó en toda la estructura industrial en particular, sino que a nivel microeconómico esa reestructuración tuvo o generó distintas situaciones y por ende la inversión o el dinero destinado en investigación y desarrollo, en incorporación de tecnología, no fue homogénea en todo el sector industrial. Entonces, eso generó una centralización del capital y concentración de los mercados, es decir, más oligopolios en gran parte de los sectores productivos, se transnacionalizó la producción, recuerden que esto de cuando hablamos de transnacionalizar la producción, a veces no es solamente por medidas propias del gobierno de cada momento, sino también por el contexto general de globalización, ¿no?, en el que estamos inmersos. Y esto ellos como dicen que tomó parte esa transnacionalización de la economía, diciendo que gran parte de las inversiones que se desarrollaron en los 90 se materializaron a través de la compra de empresas o de fusiones. Como ya vimos, o que pueden haber visto, si ya leyeron el artículo de Chudnovsky y López, la inversión extranjera directa se concentró también en aquellos servicios privatizados, también se realizaron bastantes inversiones en actividades basadas en la explotación de ventajas naturales. Y fueron estas empresas, las transnacionales, dicen Bugna y López, no importa, perdón, que las que lideraron el proceso de incorporación de tecnología de producto. Pero que incorporaron nuevos productos y eso implicó el desarrollo, pero a la vez, como la principal, la mayor parte de las tareas de investigación y desarrollo o desarrollo de proveedores no se hacían en la sede local de estas empresas, sino en alguna del resto del mundo, la contribución al desarrollo de capacidades fue menor de lo que se podría haber esperado. Entonces, ellos concluyen que por distintas situaciones, entre ellas las que acabo de mencionar, pero algunas más que van a leer, la década del 90 culmina con una profundización del proceso de concentración productiva y centralización del capital.
Entonces, llegamos en esa situación a la crisis del 2001, y en la primer parte, los primeros 3 meses del año 2002, desaparición del crédito interno y externo, encarecimiento de los insumos por la devaluación, dificultades para transaccionales, ¿no? El corralito instaurado, la no generalización del uso de las tarjetas de débito, digamos, la desmonetización, se combinaron para deprimir tanto, ellos dicen, tanto la demanda como la oferta de bienes y servicios, ¿no? Lo novedoso que ellos plantean es que también se reduce la oferta. La caída, como en sí misma, no como consecuencia de. La caída del nivel de actividad, ya lo conocemos, el PBI se redujo cerca de un 11% en relación al año anterior, y el tipo de cambio modificado generó rentabilidades diferenciales en relación a las que teníamos anteriormente. Lo que implicó nuevos ganadores y perdedores. A grandes rasgos, la industria ha liderado el proceso de reactivación, que se caracteriza para ellos por una recuperación muy temprana, es decir, muy enseguida después de la crisis, y a la vez con elevadas tasas de crecimiento. Como un dato, ¿no? De los que mencionan ellos. En el año 2006, ya la industria manufacturera, en promedio, había superado en un 11% el pico alcanzado en la década anterior, que fue en el año 98. Pero ellos dicen, si bien en términos generales el 11% estamos por encima, la crisis económica acentuó el rasgo predominante que venía teniendo desde fines de la década anterior, que favorecía a la industria de alimentos y bebidas en detrimento de sectores como el textil y el cuero, la madera, los muebles, productos metálicos. Y que la crisis también profundizó el proceso de desarticulación sectorial. ¿Qué implica esto? Que el cierre de empresas o la disminución de algunas actividades dentro de algunas empresas generó pérdida de capacidades, interrupción de los procesos de inversión y modernización. ¿Por qué? Porque las empresas en la crisis, recuerden que llevó casi 4 años, tuvieron una conducta, obviamente, más bien defensiva. Y que preparó el terreno para una nueva situación, sobre todo antes de salir de la convertibilidad, de compras de empresas locales por parte de empresas extranjeras, consolidando aún más hacia el final de la convertibilidad el predominio de capitales extranjeros en gran parte de los sectores industriales. Las ramas más dinámicas, en contraposición, las ramas más dinámicas industriales en el proceso de recuperación son aquellas que más cayeron el volumen de producción durante la crisis, es decir, textil, confecciones, metalmecánica, maquinaria, materiales para la construcción. Estos sectores, que son los que crecieron rápidamente por una demanda interna creciente, pero también por una demanda externa, sin embargo, no presentaron estrangulamientos por el lado de la oferta, no vieron sobrepasada su capacidad. ¿Por qué? Justamente porque venían de una situación de muy poco uso de la capacidad instalada, mientras que aquellos sectores que más habían crecido en la década de los 90, que cayeron menos en la crisis, también exhiben crecimientos sostenidos durante la recuperación, pero menos importantes,
y porque en general estos sectores a la vez ya tenían un mercado externo consolidado y están mucho más cerca del nivel de operación plena de las plantas. Entonces, para el mayor crecimiento requieren inversiones que son muy importantes. Y que además la efectiva puesta en marcha o como el producido de esa inversión no es rápido. Por ejemplo, en acero, en la siderurgia, ¿no? En la siderurgia, en el aluminio, consolidar una inversión implica un año de ampliación de la planta, además de una gran inversión, que no genera el resultado inmediatamente porque la puesta en marcha de esa planta, la inversión necesaria, lleva un tiempo de maduración. Estos sectores les fue un poco mejor en la crisis, ¿por qué? Porque mantenían su salida exportable. Y acá un ejemplo, ¿no? Que ellos van a hacer un apartado especial sobre el sector automotriz, y hace un ratito estuve mirando los datos. En el año, digo, para que tengan una referencia de lo que pasó con el sector automotriz. En los 80 se producían menos de 200.000 autos, bastante menos. Quizás el mejor año fue en 1987, que se produjeron 193.000 autos. En el 90, antes del régimen automotriz, se produjeron 99.000 autos. La convertibilidad y el régimen especial automotriz generan un incremento importante de la producción automotriz con un pico en el año 98, sí, de más o menos 400, un poco más de 450.000 autos. 97-98 fueron los mejores años de la convertibilidad en términos de cuántos vehículos se produjeron en la Argentina. Obviamente, digo, el 98 es el más importante, de ahí caída en términos absolutos, pero porcentualmente importante, ¿no? Del 98, que dije casi más de 450.000 autos, en el 99 se produjeron 300.000. A partir, bueno, y el peor año fue el 2002, 150.000 autos, es decir, los mismos niveles de la década del 80, con más empresas instaladas en la Argentina. Otro detalle, ¿no? Es que menos producción con más empresas. Pero a partir del 2003 empieza una recuperación súper importante, que llegamos casi a producir 1 millón de autos. No está en lo que mira este artículo, porque el artículo llega al 2007, donde tenemos más de 500.000 autos, pero el pico se da en el 2011 con casi 900.000 vehículos producidos. A partir de ahí, otra vez, bueno, ¿cuántos dije? 830.000 vehículos. A partir de ahí, nuevamente, la producción automotriz empieza a bajar, se mantiene más o menos estable 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 cae, y el peor año, obviamente el 2020, porque hubo momentos en que las plantas estuvieron paradas por la pandemia, solamente se produjeron 257.000 autos, pero el año 2019, digamos, un año donde no hubo ningún problema de cerrar las plantas, 314.000 autos. Entonces, en las conclusiones finales ellos van a mostrar que efectivamente las respuestas del aparato productivo al nuevo contexto macroeconómico están súper condicionadas por cómo habían llegado estos sectores producto de la década de los 90. Porque eso implicó un punto de partida, de alguna manera, difícil de modificar, que la debilidad del entramado productivo, por ejemplo, o la sobreinversión en algunos sectores, ¿no? Porque la capacidad instalada, digamos, no solamente tiene que ver con que se haya reducido la demanda, sino que estuviesen como los tamaños de planta armados, la reducción del personal unido a la pérdida de las capacidades del personal, determinaron un punto de partida que hizo que esta situación no haya generado
un efectivo cambio estructural. Hagan énfasis cuando lean en las conclusiones, son 3 páginas de reflexiones finales, súper interesantes, donde citan un montón de autores y un montón de artículos. Y traten de pensar, a la luz de la información de los últimos datos del PBI, cómo esto siguió siendo una restricción o no. Y por último, tienen que leer, ¿se acuerdan que habíamos quedado que solamente una parte? Del Taunus a las hojas, solo van a leer los capítulos 1, 2, 3 y 7. Lo vamos a terminar de repasar la clase que viene, y una cosa que no quiero dejar de decirles, que es de dónde surgen las fuentes de información. Yo el fin de semana les pasé las fuentes de información oficiales, ¿no? PBI con sus distintas configuraciones, oferta y demanda global, por sectores, y el estimador, los estimadores de actividad mensuales. También, en términos generales, que es como el indicador no adelantado, sino el que permite ver cómo va a ir evolucionando el PBI, que también que tiene un valor global y también está por sectores. Pero además de eso, tienen estadísticas específicas del sector industrial, también oficiales, a través, por supuesto, publicadas a través del INDEC. Si van en el INDEC a estadísticas, industria manufacturera, van a encontrar en la encuesta industrial mensual, el índice de producción industrial manufacturero, estadísticas de productos industriales, y obviamente estas estadísticas de productos industriales, EPI, están mucho más concentradas, digamos, es más fácil de seguir en los sectores más oligopólicos, pero la verdad es que en los últimos años se ha incrementado la variedad de productos incluidos. Obviamente, estas estadísticas están solo a nivel nacional. La provincia de Buenos Aires ha hecho algún esfuerzo por tener estadísticas de productos industriales a nivel provincial, pero a veces es muy difícil, incluso por la existencia del secreto estadístico, ¿no? Que hay una única empresa que produce algo. Y después están todas las fuentes privadas. Dentro de las fuentes privadas están las consultoras, como Fiel, que llevan hacia añares un índice de producción industrial, con encuestas y relevamientos de empresas, que son sus socios, ¿no? Por eso lo pueden hacer. Digo, porque no es fácil que una empresa le conteste a cualquiera cuántas cosas hiciste, cuánto ganaste, cuánto vendiste. Broda también tenía un índice de producción industrial bastante conocido. Y después están las cámaras empresarias. Las cámaras empresarias juntan la información de sus socios y muchas veces las dan a conocer. Y ahí hay diversidad de cámaras con más y menos información. Obviamente, una de aquellas con mayor cantidad de información es la industria automotriz, ADEFA, que es la... Ay, lo acabo de cerrar, lo tenía abierto recién para leer el número. La ADEFA, que es la Asociación de Fabricantes de Automotores, que les voy a pasar, tiene una página súper completa, donde un poco más vamos a ver el color que se produjeron los autos. Chat, a ver, esta es la página de ADEFA. La Cámara de la Industria del Aceite también. ADIMRA. Tengo la página acá. ADIMRA, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos, también. El Centro de Industriales Siderúrgicos, les mando otro, ADIMRA. El Centro de Industriales Siderúrgicos, Centro de Industriales, la página más bien. ¿Qué hacen? Estos miran la cantidad, los laminados en frío y en caliente que dan lugar
que son el insumo intermedio para hacer luego, no sé, desde las puertas de las cocinas hasta le prestan, son los insumos importantes para la industria automotriz, ¿no? Y gran parte de estas asociaciones también generan información registral a partir de la información que proveen sus socios. Obviamente, lo que no hay en Argentina es una matriz insumo-producto actualizada. La última matriz insumo-producto, si no recuerdo mal, es del 2007, y la matriz insumo-producto es la que nos permite ver cómo son los encadenamientos, ¿no? Cómo un sector le va pidiendo, va utilizando insumos de otros y cuál es el destino final de la producción de ese sector. Final o intermedio, ¿sí? Como, no sé, en Castro y Leza estaba la matriz insumo-producto. Bueno, eso existe en la vida real, es súper importante, y la matriz insumo-producto nacional también tiene la dificultad de lo que charlábamos al principio, no permite ver la regionalización de eso, ¿no? ¿Cuánto, digamos, podemos seguir el caminito si tuviésemos una matriz insumo-producto actualizada del sector automotriz, pero no de los encadenamientos a nivel regional? A veces porque no hay una matriz insumo-producto de la provincia de Córdoba distinta de una de Santa Fe. Entonces, otra vez aparecen las limitaciones territoriales, ¿no? Del análisis territorial. Bueno, se hizo retarde y tengo que ir a la clase. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a dejar acá y nos va a quedar para la clase que viene. Empezamos a ver la unidad que le sigue, que es la del sector externo, pero nos queda pendiente charlar un poquitito sobre del Taunus a la soja. ¿Sí? Ese es el texto de Katz, ¿no? Exactamente, Katz es el compilador, y ahí adentro hay, digamos, cada capítulo lo escribe una persona diferente. Por ejemplo, el que tienen que leer, lo escribe Katz, los que tienen que leer ustedes los escriben Katz, Gonzalo Bernal, Bernardo Kosakov, y las conclusiones, un poco todos. Bernardo Kosakov fue durante muchos años el director de CEPAL, la oficina de la Argentina. Medio se había retirado, pero ahora está de vuelta en bastantes medios y se lo ve como más activo. Es una persona grande ya. ¿Se sabe algo de las notas de los recuperatorios? Sí, se sabe que el jueves hablé con Patricio y le pregunté cómo andaba y me dijo, estoy corrigiendo. Y la verdad que hoy no le pregunté si ya las tenía, pero supongo que si ya las tenía me hubiese avisado. Pero consulto a ver si pueden estar para el jueves, Carolina. ¿Alguna otra consulta? Bien. Bueno, nos vemos el jueves entonces, chicos. Adiós, gracias. No, gracias, profe. profe.